Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ruiz González y soy estudiante de la Universidad Católica Luis Amigó en el área de psicología a distancia. Hoy quiero hablarles acerca de los retrasos en la infancia, niñez y adolescencia. Entonces vamos a hablarles del retraso mental. Abarca 3 características: inteligencia por debajo de la media, CI igual o media a 70, trastorno del funcionamiento adaptativo y comienzo en la niñez. Entonces, las escalas para hacer la evaluación del retraso mental son las siguientes: escala de inteligencia de Weill en niños de 6 a 16 años, escala de Stanford para niños de 2 a 18 años y la escala del desarrollo mental de Boyle para niños de 2 a 2 años y medio. Las escalas para evaluar las conductas adaptativas serían las siguientes: escala de Binelam, y la segunda sería la que evalúa la comunicación de habilidades de la vida diaria, socialización, habilidades motoras y conductas maladaptativas. Descripción clínica. Entonces vamos a hablar un poco del tema central, que sería lo neuropsicológico, que abarca el desarrollo mental, lo motor, la sensorial e integrados y la vinculación padre-hijo. También la diferenciación del yo y de los demás. Los tipos de retraso mental son leve, moderado, graves y profundos. La etiología lo ubicamos en leves, que es la idiopática, anomalías cerebrales de 75%, esquizofrenia y familiar en la atención y estimulación positiva. La grave, estaríamos hablando de lo genético, el síndrome de Down, el síndrome de cromosomas X frágil, lesiones cerebrales que incluyen infecciosas, exposición a sustancias tóxicas, traumatismos, neuropsicológicas. Bueno, la evaluación diagnóstica sería médica. Primero, la exploración física, que consiste en un examen neurológico considerado para ver lo que está causando el problema, si es por sordera, ceguera, simetría de la cabeza o cara y asimetría motora y sensorial. Las pruebas de laboratorio serían la función tiroidea, detección de plomo en la sangre, análisis cromosómico, cribado molecular y mucopolisacáridos. Bueno, entonces ahora hablemos un poco acerca de los trastornos de habilidades motoras, que consiste en lo siguiente: en el desarrollo de la coordinación, que se caracteriza por un rendimiento pobre de las actividades diarias que exigen coordinación. Lo segundo sería que puede manifestarse por retrasos en la consecución de hitos motores como sentarse, gatear y caminar. El diagnóstico sería: se basa en los antecedentes de retraso para la consecución de hitos motores, caerse de los objetos de la mano y así por el estilo. Y los factores de riesgo serían desnutrición, perinatal, bajo peso al nacer, hipoxia y prematuros. Entonces, el tratamiento es programas de integración sensorial que se componen de actividades físicas que aumentan la percepción de la función motora y sensorial. Los trastornos del aprendizaje. Vamos a hablar acerca un poco de él. Se abarcan 3 partes. La primera sería una serie de alteración en el aprendizaje de las habilidades académicas, especialmente lectura, matemática y expresión escrita. La segunda sería, la representa en este caso el 10 o el 15% de la población en edad escolar, con predominio en el sexo masculino.
La tercera entonces encontramos a la etiología. Es desconocida, aunque se cree que es relacionada con las alteraciones de la maduración o la lesión precoz de la corteza cerebral. Los trastornos de lectura empiezan por dislexia. Es una forma neuropsiquiátrica específica que se caracteriza por una incapacidad de reconocer una palabra o mala comprensión de la lectura. Las manifestaciones se presentan en los niños como dificultad en el aprendizaje de las letras, del abecedario y de los nombres de los números. Entonces, el trastorno de lectura está relacionado con una difusión de la circunvalación temporal superior, circunvolución angular, corteza estriada, el área de Wernicke y el área de Broca, la circunvalación frontal inferior. Entonces, esto se encuentra en corteza motor, área de Wernicke, giro angular, corteza visual, área de Broca y cortes auditivos. El diagnóstico sería entonces evaluación neuropsicológica psiquiátrica, así como pruebas auditivas y visuales, pruebas psicológicas, neuropsicológicas y escolares. El tratamiento sería Empirazatán, derivado de GABA. Ahora hablemos sobre el trastorno del cálculo. El niño tiene dificultad con los cálculos matemáticos simples, aprendizaje y memorización de números. Aproximadamente el 3,6% de la población sería afectada. La etiología parece tener un tipo de anomalía neurocortical unida a un déficit de la velocidad del procedimiento. El diagnóstico sería la evaluación psiquiátrica, neuropsicológicas, cognitivas y sociales. El tratamiento sería una enseñanza especial. Trastorno de la expresión escrita. Dificulta la ortografía gramática, formación de frases y empleo de signos de puntuación. Las manifestaciones son lentitud al escribir, ilegibilidad, inversiones de letras y problemas ortográficos. El tratamiento sería un curso especial que se basa en el ejercicio continuo de ortografías y la redacción de frases, así como un repaso de la gramática. El trastorno generalizado del desarrollo. Hablemos un poco acerca de esto. Es un grupo de procesos neuropsicobiológicamente diversos que se caracteriza por la existencia de déficits en múltiples áreas funcionales. En el retraso mental encontramos trastorno autista, trastorno desintegrado infantil, trastorno de Rett y trastorno de Asperger. Trastorno autista. Vamos a hablarle un poco acerca de cada trastorno. Empecemos por el autista. Este trastorno comienza en el lactante con un profundo trastorno de relaciones sociales, alteraciones de la comunicación, anomalías motoras, efectividad atípica, trastornos cognitivos masivos, múltiples singularidades de la conducta, percepción distorsionada y pensamientos extraños. Entonces, la epidemiología sería 1. En 2000 predominio el sexo masculino, pero niñas los síntomas suelen ser más graves. El diagnóstico sería evidenciarse al nacer o en primeras épocas de lactante por sordera, examen de habilidades del habla cognitiva y sociales, como el funcionamiento adaptativo. El tratamiento sería terapéutica conductual, orientar a los padres. No existen tests específicos neuropsicológicos para esto. El trastorno desintegrativo infantil comienza por el autista en el comienzo, de 3 a 4 años normal, y fase notable del deterioro de las funciones adaptativas, comunicativas, sociales de 6 a 9 meses. En lo clínico sería la ansiedad,
la ira, arrebatos, retraso mental de intensidad profunda y crisis convulsivas. Trastorno de red. Vamos a hablar de este segundo trastorno, que lleva un desarrollo nervioso, que surge de un fallo de conocimiento de epigénesis de los sistemas neuronales. De 6 a 18 meses manifiestan déficits sociales, déficit del lenguaje, neuropsicológicos y motores. A los 4 años se hace obvio, representan el crecimiento cefálico y corporal. El tratamiento sería carbamazepina. El trastorno de Asperger. Estos individuos pueden interactuar mediante monólogos aparentemente interminables sobre un tema de interés próximo para sí mismo, sin entender las pistas no verbales e incluso las verbales, prosiguiendo sin conciencia aparentemente. El tratamiento sería entrenamiento de las habilidades sociales y motoras, haciendo intervenciones educativas en cuanto a esté indicado por la formulación de un profesional. Los trastornos del comportamiento desestabilizantes. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 3 predominios fundamentales: hiperactividad motriz, impulsividad y desatención. La escala de hiperactividad de Koppner y formulario de comportamiento infantil de Ashbar. El factor de hiperactividad emerge con la fuerza como un componente definido de la conducta general infantil y desatención como un factor separado. Los criterios diagnósticos serían entonces desatención. Primero, no presta atención a detalles o errores por descuidos de tareas escolares, en trabajo, en otras. 2. Dificultad para mantener atención en tareas o actividades. 3. No escucha cuando se les habla directamente. 4. No siguen instrucciones y no finalizan tareas escolares a cargos u obligaciones del trabajo. 5. Dificultades para organizar tareas o actividades. 6. Evita y le disgusta o es renuente en cuanto a tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. 7. Extravían objetos necesarios para las tareas o trabajos. 8. Se distraen por estímulos irrelevantes. 9. Descuido de actividades diarias. Hiperactividad o impulsividad. Primero, mueve un exceso de manos o pies o se remueve en su asiento. 2. Abandona su asiento en clase o otras que se espera que esté sentado. 3. Corre o salta en situaciones en que es inapropiado hacerlo. 4. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 5. Aumentado y actúa como si estuviera en marcha. 6. Habla en exceso. Impulsividad. Primero, precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. Dificultades para guardar turno. A menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros. Voy a hablarles un poco acerca de las etapas del desarrollo y sus características. Empecemos por la lactancia. Las características del lactante son llantos fuertes, dificultad para tranquilizarse, trastornos del sueño, dificultad para alimentarse. Entonces, en la etapa de preescolar, las características serían inquietud motora, curiosidad insaciable, juego vigoroso y a veces destructivo. Demanda la atención de los padres,
por rabietas excesivas, dificultades para realizar tareas, disminución del sueño, retraso en el desarrollo motor y del lenguaje. En la etapa del niño en la edad escolar, la característica sería distracción, hace actividades fuera de su tarea, incapaz de mantener una atención, impulsivo, muestra agresión, actúa como un payaso en la clase. Moderar su humor, mostrar consideración con los demás, a menudo se excita y actúa de forma tonta. Entonces, en la etapa adolescente, la característica sería actividad motora excesiva, inquietud interna, problema del comportamiento, disciplina y conflictos familiares, ira, la habilidad emocional, dificultad en la autoridad y retraso en el rendimiento académico con malas relaciones con los demás.